Estas son las nuevas buenas del Evangelio con Luis Antonio Valera. Estamos hoy de fiesta porque queremos darle la bienvenida a que estuvo por varios meses en su país natal, a la hermana la madre de nuestro querido hermano Jade, doña Australia. Gracias. Cuánto extrañamos su presencia por acá. También queremos saludar a nuestra hermana Alba Rosario, porque en estos días ya perdió una persona muy cercana a ella y como iglesia hemos estado orando con ella y por su familia. Así que para eso es la iglesia, para eso estamos. Bienvenidos a la Iglesia Nuevas Buenas. Aquí siempre tenemos buenas noticias para ti. Y hablando de que ha regresado de su tour por República Dominicana la hermana Australia, ahora estamos en una campaña titulada De regreso a la iglesia, ya que la mayoría de los estudiantes en Nueva York, en New Jersey, en nuestra área, ya regresaron a la escuela. Ahora nos unimos a esta campaña nacional que se llama De regreso a la iglesia. Así que esta es una buena oportunidad para invitar a alguien a tu iglesia, invitar a alguien a que comencemos a partir del próximo domingo, ya que vamos a tratar una serie titulada La esperanza está aquí. Precisamente con todo lo que está pasando allá afuera en el mundo, es bueno recordarle a la gente que hay una esperanza. La esperanza de Cristo está aquí en la iglesia. Bien, y en estos momentos quiero comenzar preguntándote, ¿a qué más le temes en la vida? En estos instantes, ¿qué es lo que más temor tiene? ¿A qué le temes? De eso te quiero hablar hoy. Porque no solo allá afuera hay temor con todo lo que está pasando, sino también que hay temor aquí dentro de la iglesia. Con relación al miedo, el mundo nos está transformando a nosotros en vez de nosotros transformar al mundo. Romanos 12:2 dice, no se moldeen al mundo actual, sino que seamos transformados a través de la renovación de nuestra mente. Porque es cuando somos transformados en la renovación de nuestra mente que podemos comprobar, podemos verificar, podemos vivir la voluntad de Dios, que es siempre buena, agradable y perfecta. El miedo hace que se nos olvide nuestra identidad en Cristo. El miedo hace que no comprobemos cuál es la voluntad de Dios aún en medio de las dificultades. Y hay tantos miedos o fobias como hay personas. Y aquí quiero presentarte algunas de estas fobias, algunas de estos miedos. Acrofobia, miedo a las alturas. No le diga nada, la hermana Taina, que canta aquí, va a volver la semana que viene, pero ella tenía la celebración de un cumpleaños con su familia en Miami y por miedo a volar en los aviones se fue manejando. Ustedes saben lo que es manejar de Nueva York a Miami 24 horas. Por temor a montarse, no le digan nada, por temor de montarse en un avión. Agorafobia, miedo a los lugares abiertos. No conozco a nadie así. Claustrofobia, miedo a los lugares cerrados. Conozco personas mayores de edad con bastón que prefieren subir 5 y 7 pisos por no montarse en un elevador y sentir este miedo. Agorafobia, miedo a los lugares abiertos. Ese sí que no conozco a nadie. Patofobia, miedo a la enfermedad. Ustedes se imaginan con lo que está pasando ahora con la pandemia, alguien que le tenga pánico a la enfermedad. ¿Cómo esas personas están sufriendo en este tiempo? Pero hay miedos también bien raros como ergofobia, miedo al trabajo. Yo conozco varias gente así. Fotofobia, miedo a la luz. Hay una hermana que cuando va a mi casa yo tengo que prender las luces porque le gusta estar como los murciélagos. Cuando voy a su casa, ven acá, pero aquí no hay luz. ¿Cuál es el suyo, siervo? ¿Cuál es el miedo suyo, San Rafael? ¿Cuál? Al trabajo. Ortinofobia, miedo a las aves. Tenía una compañera de trabajo que solamente conversar sobre aves transformaba su carácter y entraba en pánico. Y fobofobia, miedo al miedo. Hay gente que sencillamente le tiene miedo al miedo. Y la Biblia dice 365 veces, no temas.
De alguna manera dice 365 veces, no temas. O sea que para cada miedo del día hay un lugar en la Biblia que Dios te dice, no temas. Y siempre esa frase va seguida con otra que dice, no temas, así dice el Señor, no temas porque yo soy el Señor. Y para derrotar a un enemigo tenemos que definirlo. Por eso te quiero dar una definición de Google, una definición no de la Biblia, una que encontré en Google sobre el miedo. Porque hoy, al tú ver algunas de esas, al tú ver esta descripción, esta definición de lo que es miedo, hoy mismo tú puedes dejar algunos miedos aquí encerrados en este lugar. Dice que el miedo es una emoción. Por eso es que nosotros siempre hablamos mucho en contra de las emociones, porque las emociones no son una realidad. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción, la imagen en tu mente de un peligro que puede ser de verdad, real, supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Pero si hoy tú te das cuenta que tienes miedo a cosas que ya estuvieron en el pasado, o que están en el futuro, que tú no puedes dominar eso, o que es algo supuesto, hoy tú puedes dejar ese miedo, hoy mismo. Dejarlo aquí encerrado en este templo. Y hay una historia muy conocida sobre esta del miedo. Te la voy a decir, no tienen que leerla, está en Marcos 4, 35, 34. Y es cuando en un atardecer Jesús se le dice a sus discípulos, vamos, crucemos al otro lado del lago. Pronto se desata una tormenta feroz y las olas están revueltas y la barca se está llenando de agua. Y Jesús está, como a veces tú piensas que Jesús está en medio de tu tormenta. Él está durmiendo, pero no solamente durmiendo, Él está con una almohada, dice la palabra, está cómodamente durmiendo. Y los discípulos desesperados le dicen, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Lo despiertan, cuando Él despierta, ya sabe la historia, Él le dice a la tormenta, calma, y enmudece, la tormenta se calma. Pero Jesús le pregunta a ellos, ¿por qué tienen miedo? Y hoy te está preguntando a tu miedo, ¿por qué tienes miedo? Y te está preguntando como a esos discípulos, ¿no tienen fe todavía? ¿Por qué le decía no tienen fe todavía? Porque Jesús había sanado muchos enfermos. Había limpiado lepra, había resucitado muertos, había sanado gente a distancia con el poder de su palabra. Por eso Él está diciendo todavía no tienen fe. Y tú que te sabes, que eres cristiano y sabes mucho de la Biblia, te dejas dominar por miedo. Entonces hoy la pregunta que Jesús te hace es, ¿todavía tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Ahora, ¿qué pasa en nuestras vidas cuando Jesús no calma la tormenta? Usted me dice, Señor, pastor, no desperté a Jesús. Él no se despertó, parece que está durmiendo y estoy en medio de una tormenta difícil. ¿Qué pasa cuando no para la tormenta? Tienes que saber 3 cosas hoy, sencillas. Lo primero es que las tormentas son garantizadas. Hermanos, las tormentas son garantizadas. Si no entiendes que son inevitables, cuando llegues, entonces estarás enojado con Dios, estarás decepcionado con tu vida cristiana, con el pastor, con la iglesia, con la religión, cuando lleguen de manera inesperada. Porque a veces el tamaño de una tormenta es más grande cuando es de sorpresa. A veces la sorpresa de la tormenta es la que te da más miedo. Y en 1 de Pedro 4:12 dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Y Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Quiero que hoy sepas, hermano y hermano, no importa el tiempo que tengan los caminos del Señor, los que son salvos, los cristianos, no escapan de la tormenta. Esta conversación de hoy es para invitarte a transformar tu mente para que a través de esa fe que cantaban ahora Mari, podamos comprobar
que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, aunque estés en medio de una tormenta. Hermano, cuando viene un huracán como Aida, cuando ese huracán pasa por esa área que afecta, ahí están creyentes, no creyentes, musulmanes, judíos, hispanos que se creen judíos ahora. O sea, hay de todo ahí, ricos, pobres, medianos, todo. Cuando pasa un terremoto como el que acaba de pasar en México, el perímetro donde afecta a todo el mundo. El sol sale para todos, las tormentas de nieves caen para todos. Así que el hecho de que tú seas cristiano y de que seas salvo no te libra de enfrentar aflicciones. Ahora, ¿por qué si hay un Dios tan grande, tan bueno, hay tormentas en la vida? Hay una enseñanza sobre eso que te trae mucha paz en 1 de Pedro 1, 6 al 7. No está ahí, pero te voy a decir lo que dice la enseñanza de ese versículo. La fe de ustedes vale mucho más que el oro. Para Dios, la fe tuya es más importante y más valiosa que el oro. Así que cuando se acerca una tormenta, tienes que hacerte dos preguntas. ¿Qué tan grande es la tormenta y qué tan grande es mi Dios? ¿Qué tan grande es la tormenta y qué tan grande es la fe al Dios que yo le amo? La tormenta es garantizada. Número 2, el miedo no está garantizado. Al enemigo le encanta usar a la emoción del miedo para alejarnos de nuestra fe. El miedo es una opción, es una decisión. Tener valor no es vivir sin miedo. Tener valor, tener coraje es avanzar a pesar del miedo. ¿Cómo sabes que estás luchando con un espíritu de miedo? Te voy a decir 3 cositas fáciles para que sepas si en tu vida estás enfrentando un espíritu de miedo. Pone demasiado énfasis en lo que dice Satanás y la gente que hablan por Satanás. Pone demasiado énfasis en el miedo. Por ejemplo, una vez en una vigilia había un pastor recién ungido como pastor, bien jovencito, y resulta que un profeta callejero le dice al pastor: joven pastor, usted va a tener una unción increíble, pero Dios le dice en este momento que va a hacer con su familia como hizo con Job. Job es ese personaje de la Biblia, que perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, perdió a sus amigos, la esposa se le viró, le dio una enfermedad, pasó todo eso. Y a este joven pastor le están diciendo: la unción tiene un precio. Oiga esto, sierva, la unción tiene un precio. Dios va a hacer contigo, con tu familia, como hizo con Job. Y a partir de ese momento, este joven pastor andaba todo el tiempo viendo películas en su mente de las cosas horrendas que podían pasar con sus hijos, con sus padres, con su esposa, con su familia, con sus conocidos. Y vivía atormentado pensando en que para ser pastor y para tener esta unción él tenía que pasar por estas desgracias de Job. Y un día que está manejando, mientras está viendo estos videos horrendos de lo que puede pasar con sus hijos, con su familia, oye una voz que le dice: yo no hablo así. Y él sintió una paz inmediata, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Ningún padre anda asustando a sus hijos de esa manera. Satanás es el padre de la mentira, así que cuando recibimos esos pensamientos de miedos, tenemos que combatir las mentiras de Satanás y las mentiras de la gente diciendo: Dios no habla así. Dios no le habla así a sus hijos. Y eso tú lo puedes oír de evangelistas, predicadores, profetas. Cuando te hablen algo que te da miedo, el padre del miedo no es Dios. El amor de Dios es el que echa fuera todo temor. Y tú puedes decir: Dios no habla así. Estás luchando con el espíritu de miedo cuando tus reacciones son exageradas. Cuando
estaba la tormenta en la barca, los discípulos, dice en el original griego que estaban temiendo con gran miedo, estaban volviéndose locos. Oye, hermana y hermano, cada reacción exagerada en tus emociones tiene una raíz de miedo que has recibido de Satanás o de los voceros de Satanás. Y no hay nada que dé más miedo que ser padre. Cuando tú tienes niños pequeños y estás en una casa de 2 pisos donde hay escaleras, se cae algo y todo el mundo se para. Se cayó. Cuando mis niños se quedaban a dormir en mi casa y yo durmiendo en el apartamento, vivía en un terror grande, pensando si se caen por la escalera. Habrán dejado la puerta del basement abierto. Se habrá caído por ahí. ¿Quién lo va a escuchar en el basement llorando? Toda esta película de horror, preocupándome por problemas que nunca pasaron. Eso hace el miedo. Cuando tú tienes, por ejemplo, tu hija en la universidad, te dice voy a salir, y entonces tú le estás llamando para ver si está viva a la 1 de la mañana, ahora con todos estos crímenes en Nueva York a las 2 de la mañana, no puede dormir, la niña no contesta, el teléfono no suena, y después deja de sonar, y después que pasan esas horas amargas de incertidumbre y de miedo, te das cuenta que la niña estaba noqueada, dormida y nunca salió en nada. Algunos de ustedes, hermanos, que están asustados exageradamente. Nadie se ha caído. Todo está bien. La barca no se hundió. La joven estaba durmiendo. Estás luchando con un espíritu de miedo cuando el miedo sigue dominándote después de la tormenta. Y nos creamos frases como jamás, nunca jamás. E inventamos palabras nuevas. Jamás de los jamares. Estuviste en un avión, pasó una tormenta, como una querida hermana nuestra en estos días, que el avión por poco se cae, según ella. Entonces tú concluyes, dices, jamás de los jamares. Más nunca me monto en un avión. Prefiero ir a Miami manejando que tomar un avión. Luego de un divorcio difícil, dice, no me voy a casar más, jamás. Tengo un amigo bien cercano que dice, mira, para yo meterme en una relación nueva, me tienen que traer un certificado de un psiquiatra notarizado aquí en los Estados Unidos, no en otro, aquí notarizado, antes de meterme en una relación. Comenzaste un negocio, no te fue mal, tuviste pérdida. No, mejor me quedo como empleado, recibo mi cheque seguro, y te perdiste por miedo la oportunidad de tener tu propia empresa. Te dio una enfermedad, ya eres sana, los médicos dicen que eres sana. Dios dijo que ya está sana y sigue preocupándote. ¿Y cuándo volverá? Los médicos dijeron que tienes una enfermedad y ahora le crees más a los médicos que al sanador, nuestro Dios, Jehová Rafa, el que sana. Pero es algo muy importante, sierva. Las mayores lecciones de tu vida, los mayores aprendizajes de tu vida son cuando logras sobrevivir la tormenta. Y el tercer punto de hoy es, la fe es imprescindible. Por eso hablando con Maricy esta semana, oyeron todas estas canciones que hablan de fe. Porque la fe es imprescindible cuando enfrentas el miedo. Derrotamos al miedo con una abundancia de fe, no por la ausencia de problemas. Cuando todo está color de rosa, la fe ahí está tranquila y dormida en la barca. La fe es para cuando aparecen las aflicciones y las dificultades en la vida. Quiero contarte algo muy especial que no se te va a olvidar. Cuando Jesús dice, sígueme. Cuando Jesús dice, sígueme a los discípulos, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué que Jesús dice, sígueme a los discípulos? Jesús, fíjense, no dice, sígueme para que sea una buena persona. Claro, si tú sigues a Jesús, termina siendo una buena persona. Pero si tú lees los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, en ningún momento Jesús le dice a los discípulos, sígueme que te voy a hacer una buena persona. Sígueme que te voy a hacer un buen padre. Sígueme que te voy a hacer una buena madre. Sígueme que te voy a hacer un buen estudiante. Sígueme que te voy a hacer rico. Sígueme que te voy a hacer famoso. Te voy a poner en un libro que todo el mundo va a tener en el mundo que se llama la Biblia. Él no dice, sígueme que tú no vas a enfrentar aflicciones. Sígueme que tú no vas teniendo. Él no dice nada de eso.
Entonces hoy yo quiero que tú descubras conmigo por qué Jesús dice, sígueme. ¿A dónde es que Él quiere llevarte? Nunca te dice, sígueme, que tú no vas a tener dolor. Entonces, esto es lo que pasa. Ustedes saben que a mí me encantan estas reuniones que hacen en la Biblia, porque de ahí se definen cosas muy serias que definen tu vida cristiana. Y Jesús hace una reunión. Yo me imagino ese memo de esta reunión. Reunión mandatoria, obligatoria, sin excusa. Solamente los 12 discípulos. Ahí no queremos a María, a Marta, al amigo Lázaro, que es muy amigo de nosotros. Solamente a los íntimos, a los 12 discípulos. Porque lo que vamos a hablar hoy define cuando Jesús dice, sígueme. ¿Para dónde que Él quiere que te siga? Y Jesús se reúne a los 12, aparte, en privado, solo ellos. Y lo que Jesús va a compartir aquí es lo que define para qué Él te dice, sígueme. Y Jesús comienza con su discurso en Mateo 10:16 y le dice, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y ahí los discípulos quizás, si están mirando, nos va a mandar en medio de lobos. Aquí parece que va a haber problema. Pero antes de eso, Jesús le está diciendo, oigan, vayan a predicar. Digan que el reino de los cielos está cerca. Limpien leprosos, resuciten muertos, sanen enfermos, expulsen demonios. Y yo me imagino a los hermanos discípulos, gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer toda esa maravilla que Jesús hacía. Vamos a resucitar muertos, qué bueno. Un discurso donde la gente comienza a gritar las frases populares en la iglesia. ¡Viva Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Que vive para siempre! Eso, vamos a resucitar muertos. Vamos a sanar enfermos. Están súper emocionados. Pero Jesús va para otro lugar. En Mateo 10:17 sigue él diciéndole, muy calmado, tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Y ellos comienzan como a cambiar el tono, me imagino. ¿Cómo? ¿Que no van a dar golpe? Pero esto no fue lo que tú nos dijiste cuando dijiste sí, ¿no? Marcos, Juan, Lucas, Mateo, los 4 evangelios hablan de lo que está haciendo Jesús con ellos. Pero después viene el libro de Hechos donde dice todo esto que Jesús dice que le va a pasar. La cosa se le está comenzando a poner color de hormiga a los discípulos. Y en Mateo 10:18 dice, por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Y ustedes saben que cuando se le dice una profecía a alguien, usted va a estar en el palacio del presidente ministrándole y usted va a estar cantándole a ministros y va a estar en palacio sin presidente. Los hermanos se emocionan, pero oigan bien lo que dice aquí. Jesús le está hablando a judíos y le dicen, ustedes van a estar haciendo eso, pero también a los gentiles. Así que yo me imagino a los discípulos, ¿cómo? Pero eso no estaba en este plan. Pero ¿cómo que a los gentiles? ¿Cómo que vamos a ir a hablarle a los gentiles? Si esto es para nosotros, para los judíos, ¿de qué está hablando este hombre? Y Jesús sigue muy calmado en Mateo 10:19. Cuando los arresten, ¿qué? Que no van a... Cuando los arresten, Jesús no dice que si te atrapan, que si tú te... No, te van a arrestar, Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará palabras apropiadas en el momento preciso. Me imagino que los discípulos están, pero estamos diciendo que se ha acercado el reino. ¿Cómo que vamos a ser presos? Vamos a ser arrestados, azotados, juzgados. Y tú me estás diciendo que en medio de todo eso, en medio del juicio, Dios va a estar con nosotros. Pero ¿por qué Dios no evita que caigamos presos? No evitamos todo este lío. Pero ¿por qué Dios no evitó esta tormenta? ¿Por qué Dios no evitó esta enfermedad? ¿Por qué Dios no me evitó pasar por esta situación? Si Dios va a estar conmigo en todo este proceso, ¿por qué no me evitó caer en este problema? Y Jesús sigue poniéndose la cosa peor.
Sigue diciendo, un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Ellos están ahí, Juan y Marco creo que están escribiendo esto y yo creo que ellos hasta dejaron de escribir porque imagínate. Y viene Jesús entonces y remata y dice, todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. ¿Cómo? Y para esto fue que nos llamaron a nosotros. Esto parece que estaba en la letra pequeñita y nadie nos lo leyó. Y yo quiero que tú sepas, hermana, que aquí están las buenas noticias. Esto que está pasando es una conversación de Jesús con los discípulos. Esto que le está pasando a los discípulos no es que te va a pasar a ti. Y una prueba para que tú no saques eso de contexto para justificarse maldiciones y tragedia en tu vida es que nosotros hoy estamos aquí en una sinagoga, en un tabernáculo hebreo, exaltando a Jesús y a nosotros nadie nos va a azotar. Eso no es para nosotros, tranquilo. No te pierdas la enseñanza de a dónde te está llevando Jesús. Y luego que Jesús le dice todas estas calamidades y situaciones difíciles que le van a pasar, al final dice, no teman. Pero Jesús, nos van a arrestar. Y eso dice, sí. Y cuando te arresten, no temas. Jesús, pero nos van a caer a golpe, nos van a dar latigazos en la sinagoga. Sí, pero cuando te den golpes, cuando te den latigazos, no temas. Pero dijiste que vamos a ir a juicio por nuestras vidas y que nos van a odiar. Sí, y en medio de eso, no temas. La idea es que te encuentres en situaciones difíciles y que sin embargo te niegues a permitir que el miedo te impida avanzar. Aquí nos quiere llevar Dios. Nos lleva a un lugar donde nuestra fe en Dios es tan grande y tan fuerte, donde estamos tan seguros en el amor de nuestro Padre, que incluso en medio de circunstancias donde parece como si Jesús está durmiendo en la barca, sentimos un susurro que nos dice, no temas, yo estoy contigo. Jesús dice, no temas. Cuando te suceden cosas malas, adversas, eso es confianza en Dios. Una confianza tan grande, tan segura de su presencia, tan segura del amor, tan segura de la protección de Dios, tan segura de la obra terminada de Jesús, que es una fe tan grande que aplasta cualquier miedo. Quiero llevarte a ese lugar donde tú te puedas levantar cada mañana y decir, si yo estuviera absolutamente, totalmente convencida de que Dios está conmigo, ¿cómo me voy a sentir esta semana a partir de mañana cuando vaya a un jefe que no me gusta? De un compañero de trabajo que parece una representación de Satanás. Cuando tenga esa cita con ese abogado esta semana, ¿qué pasaría si tú estás totalmente segura de la presencia de Dios en tu vida y tienes que enfrentar los ataques de tu ex la semana que viene? O tienes que volver al médico a ver esos resultados de otra prueba que te hicieron. Jesús dice, sígueme, porque cuando me sigues ahí es donde te quiero llevar. A un lugar donde tu fe en mí y tu fe en tu Padre Celestial son tan seguras que incluso en medio de las circunstancias que deberían aterrorizarte, no tendrás miedo. Por eso Jesús dice, sígueme. El miedo se hace pequeño cuando la fe crece. Y tú me puedes decir, pero pastor, estoy pasando ahora por situaciones en que necesito que mi fe se fortalezca. Estoy en medio de situaciones, tengo que fortalecer esta fe. 3 cositas rápidas para irnos. 3 formas de crecer en la fe. La fe crece cuando oímos la voz de Dios, cuando oímos la voz de Cristo, la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Hermano y hermana, si estás pasando por una situación que tiene miedo, te puedo asegurar que no estás oyendo las buenas noticias acerca de Cristo. Estás oyendo otras noticias. ¿Por dónde? ¿Qué estás oyendo para aumentar tu fe?
¿Estás oyendo los noticieros de Univisión y Telemundo? ¿Estás viendo las noticias de las redes sociales? ¿Estás viendo los opinadores, expertos en nada que están diciendo qué es lo que está pasando en el mundo? ¿De dónde estás oyendo las noticias? Porque aquí lo que dice es que tienes que oír las buenas noticias de Cristo. Cuando Juan el Bautista estaba preso, claro que tenía miedo, lo podía matar en cualquier momento. A una muchacha llamada Salomé, en nombre de su mamá, se le ocurrió pedirle a Herodes, el emperador, que le cortaran la cabeza y que se le entregaran en un plato. Tan fácil la podía matar a Juan el Bautista. Y él en la cárcel le manda a sus amigos a preguntarle a Jesús si él es el que era. Y sus amigos van donde Jesús y le dicen: mira, Juan está pasando trabajo en la cárcel, está mal. Él manda a preguntar que si tú eres el que es. Señores, estamos hablando de Juan el Bautista, el que lo bautizó, y que cuando lo bautizó se abrió el cielo y una voz en forma de trueno de Dios dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es Juan que ahora está dudando. Y Jesús no le manda un mensaje bíblico para motivarlo. Jesús no le manda un mensaje inspirador a su amigo Juan que está en la cárcel. ¿Saben lo que Jesús le envía? Una cita de Isaías donde él decía que iba a hacer que los sordos oyeran, que los inválidos caminaran, que resucitaba muertos, que iba a sanar enfermedades. Eso fue lo que le mandó a decir a Juan. Porque ahí es donde tú tienes confianza en la palabra, cuando oyes la palabra de Cristo. La segunda forma de crecer la fe es cuando Dios está presente. Salmos 46, 1, 2. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Eso es fe, que te mantiene en medio de la tormenta. Igual que Isaías 41:10, cuando dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Cuando venía para acá, la sierva Javiera me llama con su amiga Mercy. Igor y yo fuimos una vez a orar por ellos. Tenían que enfrentar unas situaciones legales difíciles. Y hoy me llamaron para decirnos que hubo doble victoria. Y yo pensaba en este versículo: te sostendré con mi mano derecha victoriosa. La batalla que tú estés pasando está asegurada porque Dios te tiene en su mano derecha victoriosa. Y así como le dio a ella esa victoria en esas batallas legales, también te la va a dar a ti. Marcos 4. Me saluda a las siervas que dijeron que se iban a conectar. La bendecimos desde aquí, siervas. Lo que viene es mejor de lo que pasó. En Marcos 4, cuando el barco, los discípulos van con Jesús en el barco, no sé si ustedes notaron una parte que dice que habían otros barcos que iban siguiendo esa barca donde iba Jesús. Hermanos, y si eso eran los discípulos que estaban volviéndose locos con Jesús en la barca, ¿qué pasaba con esos barcos que venían atrás que no tenían a Jesús? La Biblia no dice nada de eso. Pero es posible que ahí haya un arriesgado de la fe y dijera: no, pero aquí no nos va a pasar nada porque ahí está Jesús. Pero eso es lo que pasa en la iglesia hoy. Nosotros, los de dentro de la iglesia, estamos volviéndonos locos teniendo a Jesús en la barca. No importa la tormenta, hermana y hermano. No importa el gigante, no importa las aflicciones, si el Salvador del mundo está contigo. Y la tercera forma de crecer la fe es cuando caminas en ella. Cuando caminas en ella. Había este niño de 8 años que jugaba béisbol y cometió todos los errores del mundo en ese juego. Su partido perdió de una manera miserable, vergonzosa. Sus amiguitos lo miraban enojados. Los padres de los otros niños veían a este niño: ¿pero qué es esto? El niño salió llorando del juego al final y le dijo a su papá: sácame de aquí, yo no quiero volver aquí.
no me ponga más a esto de béisbol, yo nunca más voy a hacer esto en mi vida. Y el papá le dijo, está bien. El papá no sabía que le estaba dando básicamente autoridad a su hijo para rendirse ante las situaciones difíciles. El hijo no hizo más nada. No jugó nunca más nada. Nunca quiso jugar ningún otro juego. Hasta que después de muchos años, ya terminando high school, el muchacho le dice a su padre que quiere tratar el básquetbol. Porque por lo menos ellos son el team ganador. Siempre ganan. Él se le va a hacer más fácil colarse. Y así mismo lo ponen a jugar. Pero en el equipo contrario, había unos muchachitos que parecían que eran dominicanos, que le habían cambiado la edad porque tenían el tamaño de Michael Jordan o el tamaño de LeBron James. Eran unos gigantes, habían 3 gigantes en ese juego. Y este muchacho de la historia no puede hacer nada en el básquetbol tampoco. Cada vez que tomaba la pelota venía un gigante de esto y sin saltar ni nada, le hacían así a la pelota, se la quitaban. Y el muchacho frustrado, intentando. Y en una se le acerca al papá con lágrimas en los ojos y le dice, no puedo más, yo tengo que dejar esto. Estoy pasando vergüenza, no puedo anotar una. Y el papá ahora le dijo lo contrario. Pues mira, vuelve a la cancha ahora. Y ahora tú vas a imaginarte que esos gigantes son como Goliat. Y que el que está contigo es más grande que el que está con ellos. Ve confiado de que Dios te va a dar la victoria. Y quiero que al final de anotar ese juego hagas el baile de victoria más grande que se ha hecho, que todo el mundo se pare a verte bailar de la victoria. Y el niño volvió al juego. Y le tocó la pelota otra vez. Él le tocaba insertar aquí, en su lado. Y él se fue corriendo para el lado contrario porque era rápido. Los gigantes no corrían tanto como él. Y desde allá, él lanzó esa pelota por todo lo alto. Hizo un lanzamiento como ese video que ustedes van a ver ahí. Tiró esa pelota por todo lo alto, que los gigantes no podían alcanzarlo. Y ¡zas! Metió la bola en la canasta. Para que tú sepas que no puedes abandonar. Que no puedes rendirte. Que Dios te da la victoria. Dios te da el poder. Dios te da la sabiduría. Para que sepa que en Filipenses 1:28 dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Hermano, Dios te va a posicionar en medio de esa crisis, en medio de esa enfermedad, en medio de esa aflicción, en medio de esa batalla. Dios te va a posicionar para que tú hagas la jugada de tu vida. ¿Tiene miedo? ¿No puede dormir en la noche? ¿Tiene ansiedad por algo? Hazme un favor hoy. Nunca te pido esto, párate de pie hoy. Porque Dios te está diciendo a medida que te pones de pie, mira, Dios está en el cielo diciendo, mira, no se están rindiendo. No se están rindiendo. A pesar de todo están parados. A pesar de todo siguen batallando. A pesar de todo el miedo no los está empequeñeciendo. Extiende tus manos arriba en señal de victoria. Espíritu Santo de Dios, háceles saber que no están solos. Cubrimos con oración a los que están conectados en la transmisión. Oramos por cada persona que está luchando con un espíritu de miedo. Le decimos ahora a ese espíritu de miedo, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Le decimos a ese espíritu, yo soy un hijo, yo soy una hija del Dios Altísimo. Yo soy la justificación de Dios en Cristo Jesús. Declaro paz y poder en medio de la tormenta, para que no digan jamás, sácame de este juego, ya no aguanto este trabajo, ya no aguanto este jefe. Y puedas decir, Dios, dame una segunda oportunidad. Déjame tomar la bola otra vez en mi mano. Déjame tomar el bate otra vez en mi mano. Porque de esta salgo en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él es mi pastor y nada me falta.